¿Hay alguien en la casa de Dios todavía? ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? ¿Cuántos están prestos para escuchar una palabra de parte de Dios? Déjeme decirle que quiero darle continuidad al tema que empecé la semana pasada. Yo no estaba supuesto estar acá, pero de alguna manera el Señor quizás quería que yo concluyera esta enseñanza. Bendecimos la vida de nuestro pastor, no puede estar hoy porque se le presentó un compromiso, pero la próxima semana lo tendremos con nosotros. Yo quiero darle continuidad al tema que estaba impartiendo la semana pasada. ¿Cuántos recuerdan del tema? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Amén. ¿Y cómo se llamaba? No se recuerda, no se lo voy a recordar. Transicionando de una generación a otra. Si usted no estuvo, le invito a que entre al canal de YouTube de la congregación y se inscriba y es gratis y escuche la otra enseñanza para que pueda ir acorde con lo que voy a enseñar hoy, porque no me puedo detener, porque entonces no terminaría tampoco hoy. Pero a manera de resumen, hablábamos varias cosas, hablábamos de lo que es la transición, de lo que significa transicionar, que es un cambio de estado, es cambiar de un estado a otro, cambiar de una manera de vivir a otra manera de vivir. Transicionar tiene mucho significado, pero nosotros debemos de darle a eso lo que es el significado del sentido espiritual. Amén. Amén. Decíamos que todo lo que no transacciona está supuesto a morir o está destinado a morir, porque todos nosotros fuimos hechos para transicionar y mucho más en el espíritu. Por eso es que la palabra dice que aunque este hombre interior se vaya desgastando, no obstante, nuestro hombre interior se va renovando de día en día, es decir, que se va actualizando de día en día, va transicionando, porque el Dios que usted y yo tenemos no es un Dios estático. Él siempre va a ser el mismo Dios en esencia, pero en movimiento, en función. Dios siempre decía que está haciendo cosas nuevas. Dios siempre se va moviendo. Y nosotros como sus hijos en el Espíritu debemos de ir moviéndonos como Dios se mueve, para no quedarnos atrasados en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Mencionábamos como ejemplo el pueblo de Israel, que aunque Dios lo sacó con brazo extendido y con mano fuerte, pero ellos no pudieron, todos los que entraron con Moisés, incluyendo a Moisés, al desierto, murieron en el desierto porque ellos no pudieron transicionar. Y la transición no es algo externo, la transición es algo interno. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? La transición no se puede dar en lo externo, pero si no hay una transición interna en nosotros, entonces la transición queda media. Y todo lo que no transiciona, repito, en el espíritu, está supuesto a morir. Por eso los 1,5 millones que entraron con Moisés en el desierto, todos los que entraron que ya estaban grandes, ninguno de ellos pudieron entrar a la tierra prometida, repito, incluyendo a Moisés. Moisés no porque no transicionó, sino porque se airó y no se llevó de lo que el pueblo decía y no de lo que Dios estaba diciendo. En cierto momento golpeó la roca cuando Dios le dijo que le hablara a la roca. ¿Por qué? Porque escuchó lo que el pueblo estaba diciendo y no lo que Dios estaba demandando. Y muchas veces el pueblo le pone una demanda a los predicadores, a los pastores, a los líderes, que no es una demanda de parte de Dios. Y si el líder entiende y se enfoca en la demanda del pueblo, entonces no va a poder transicionar. Es por esto que hoy vemos muchas iglesias que tienen una cultura de emocionalismo, una cultura de entretenimiento. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo demanda entretenimiento, y para que el pueblo no se vaya, para mantener una congregación contenta, hay que darle todo lo que ellos quieran para que el pueblo se mantenga. Y por eso usted ve iglesias con miles y miles de personas, pero si usted logra interactuar con las personas que se congregan allí, siempre son personas que son niñas. ¿Sabe por qué? Porque no crecen, porque todo está basado en el entretenimiento.
Y el ministerio no es para entretenimiento, es para edificación del cuerpo. Explicábamos la semana pasada. Entonces, el líder no puede darle al pueblo lo que el pueblo quiere, sino lo que Dios está demandando. Porque Dios no te da muchas veces lo que tú quieres, hemos dicho en otra ocasión, sino lo que tú necesitas. Amén. Y siempre pongo de ejemplo el cojo que estaba a la puerta del templo cuando Pedro y Juan iban entrando al templo. Ese cojo estaba toda una vida, se alimentaba de la limosna. Y él creyó toda la vida que él lo que necesitaba para vivir era limosna. Tanto así que cuando ve a Pedro y a Juan, sabiendo la gracia que había depositado en ellos, no le pidió que le fuera derramada de la gracia que estaba depositada en ellos, sino que le pidió lo que él estaba acostumbrado a recibir. Y le dice a ellos que le diera una moneda. Y Pedro le dice, quizás Pedro tenía dinero, no lo sé, pero Pedro le dice, lo que tú necesitas, lo que tú quieres, yo no te lo puedo dar. Yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero hay una cosa que tú necesitas, que yo sí la tengo, que si tú la recibes, va a cambiar tu vida para el resto. Amén. ¿Hay alguien en casa? Entonces Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. El hombre se levanta y una condición que él creía que era para siempre, que lo único que le servía era para pedir, Dios la transforma a través de los apóstoles en una condición que ahora era una persona que estaba libre, que podía caminar, y ahora no solamente podía dar, sino que también no podía recibir, sino que también podía dar. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Nosotros estamos enseñados y principalmente la cultura latina es una cultura de orfandad que nos enseña a recibir, a pedir. Por eso los políticos nos usan. Porque ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos ofrecen al pueblo y el que más ofrezca es el que más votos obtiene. Pero en el reino no es así. En el reino no se trata de recibir, se trata de dar. Porque dando, dice la palabra, es como se recibe. ¿Hay alguien en casa? Entonces usted y yo debemos de modificar esa cultura, porque ahora tenemos una cultura más excelente que la cultura del reino, que es la cultura del dar. Y yo explicaba a través de la enseñanza del servicio que no se trata de dar simplemente, sino de darse. Porque es la naturaleza del Padre. El Padre no dio a su Hijo, Él se dio a sí mismo en el Hijo. Porque el Hijo estaba en Él y Él en el Hijo. Por lo tanto, cuando usted sirve a Dios, no cuenta que usted dé, sino que usted se dé. ¿Hay alguien en casa? ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? Entonces, debemos de transicionar, debemos de entender que Dios nos está llamando a transicionar. No voy a seguir con la introducción porque me tomaría mucho tiempo, así que vamos a entrar en el tema. Si usted no estuvo la semana pasada, escuche la enseñanza y concaténela con esta. Entonces usted va a poder tener un todo completo de lo que estamos hablando. Decía que Dios también quiere llevarnos siempre hacia lo nuevo, hacia lo excelente, hacia lo perfecto. Y cuando hablo de perfecto, hablo de la madurez. Dios no te llamó para dejarte como te encontró, ni tan siquiera para llevarte al cielo. Aunque ese es un fin, es parte del propósito, pero Dios te llamó para perfeccionarte en Cristo. Entonces, la demanda tuya a Dios no es que te dé, es que te perfeccione. ¿Hay alguien en casa? Es que te madure. ¿Hay alguien en casa? Entonces debemos de procurar nosotros madurar y debemos de transicionar. Esto aplica, hermano, para todas las áreas de nuestras vidas. Y yo podría enfocarlo en lo natural y usted irse contento conmigo y yo decirle, porque ese trabajo que tú tienes, ya tú tienes tiempo ahí, Dios quiere que tú transiciones, que Dios tiene algo mejor. Y usted se va a ir feliz y creyendo aún que Dios le dijo que Dios le va a dar un nuevo trabajo. Y puede ser. Y les repito, tenemos que aprender a transicionar en todas las áreas de nuestras vidas. Porque la vida significa algo que está siempre en movimiento. Cuando usted algo no se mueve, ¿es porque es? Porque está muerto o está dormido tan siquiera. Entonces, vida significa algo que está siempre en constante movimiento. Entonces nosotros, por lo tanto, debemos de vivir transicionando constantemente.
Por eso es que cada cierto tiempo en nuestra vida debemos de autoanalizarnos a nosotros mismos y ver en qué me tiene estancado para poder cruzar al otro lado, seguir avanzando a lo que Dios quiere que avancemos. Pero eso no es el todo. Yo quiero que usted aunque lo aplique eso en su vida, pero que podamos entenderlo en lo espiritual. Porque lo natural, déjeme decirle, que nunca va a afectar lo espiritual, pero lo espiritual sí tiene un efecto en todo lo natural. Cuando su mente espiritual cambia, todo va a transicionar en su vida. Amén. Amén. Porque la Biblia dice que Dios preparó para nosotros grandísimas promesas, pero la gente quiere la promesa. Pero esas promesas tienen condiciones. Ya están en Cristo, nos pertenecen, pero hasta que usted no llegue a la madurez exacta, Dios nos va a entregar esas promesas para que usted la administre, porque Dios no es un padre irresponsable. Dios es un padre, diga conmigo, Dios es un padre responsable. Usted no le va a dar a un niño algo que no esté conforme a su edad. ¿Por qué? Porque eso le puede hacer daño. Pero cuando el niño llega a la madurez exacta, usted le va a dar lo que le pertenece conforme a la madurez. ¿Estamos aquí? Entonces eso mismo hace Dios con cada uno de nosotros. A medida de que vamos creciendo, Dios va permitiendo que tengamos acceso a lo que nos pertenece. Amén. La Biblia dice que mientras tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Usted sabía que los niños no heredan? Usted dirá, pero heredan. Sí, pero no tienen acceso a la herencia hasta que no llegan a la madurez. Entonces, por eso es que usted y yo debemos de estar anhelantes, expectantes, por llegar a la madurez en Cristo. Porque la madurez en Cristo es la que nos va a dar acceso a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Amén. Mientras tanto nos vamos a mantener recibiendo juguetes de parte de Dios, porque es lo que tenemos la capacidad para manejar. Pero cuando crecemos, entonces Dios nos va a entregar lo que sí en realidad estamos a la altura de eso. Repito, Dios no es un padre irresponsable. Dios es un padre absolutamente responsable. Amén. Dios nos da única y exclusivamente lo que Él sabe que estamos habilitados para administrar cuando somos hijos. Por eso es que usted diferencia y usted dice, pero que yo tengo tantos años en el Evangelio y yo he anhelado cosas y no la obtengo. Y gente que no cree en Dios o que blasfema a Dios, que hace cosas malas allí en el mundo y tiene cosas que yo anhelo tener y no las tengo. ¿Cómo es eso, Dios? Porque Dios, si ellos quieren, lo tienen el acceso. ¿Por qué? Pero ¿cuál es el final de ellos? Usted sabe cuál es el final cuando una persona no está habilitada espiritualmente para los recursos. Porque los recursos que materiales aún que hay sobre la tierra, ¿usted cree que fue para los hijos de Dios? Amén. Por eso Dios, antes de crear a Adán, Dios crea el Edén y hace crecer, dice la Biblia, todo lo que era necesario para ellos, todo árbol que daba fruto, todo lo que ellos necesitaban. Dios lo hizo crecer y luego dice que plantó al hombre en el huerto del Edén. Porque antes de que Dios te envíe algo, Dios va a proveer todo lo que tú necesitas para eso que Él te va a enviar. Amén. Entonces todo lo que Dios creó, lo creó para el hombre, pero para su hijo. Me explico, por causa del pecado es que cualquiera hace lo que quiera. Pero Dios lo creó para su hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Amén. Digan, la tierra me pertenece. Porque del Señor es el mundo, la tierra y todo lo que en él habita. Entonces, nos pertenece. Pero Dios no nos va a entregar nada hasta que usted y yo no lleguemos a la madurez. Es por eso que usted y yo debemos de transicionar. Y le puse como tema de transicionar de una generación a otra. ¿Sabes por qué? Porque mire qué es lo que pasa. Para el que nace en una generación le es fácil, pero para el que nace en una generación distinta, adaptarse a la nueva es lo difícil. Dese cuenta que usted y yo nacimos en una generación análoga y mayormente a nosotros, yo porque he trabajado en esa área y tengo un poquito, pero la mayoría de nosotros se nos hace difícil manejar un celular. ¿Cómo se explica
que un niño, una niña de 2 años, usted le da su celular con clave y a los 2 minutos ya el niño ha abierto la clave sin saber de letras, sin saber leer y escribir? ¿Y cómo es posible que cosas que a usted se le dificultan hacer en un celular o una tablet, el niño lo hace con facilidad y no sabe de letra? Porque ellos nacieron en esta generación y están configurados para vivir en esta generación. Pero nosotros tenemos que adaptarnos a vivir en esta generación. De eso mismo es en lo espiritual. Hablábamos de moveres de Dios, cómo Dios ha ido de mover en mover. Mencionábamos el mover pentecostal, el mover carismático y ahora el mover apostólico. Muchos de nosotros nacimos en una estación distinta a la que Dios está moviendo ahora. Y vimos muchos milagros, y vimos muchas cosas. Y vimos tantas cosas que sucedieron. Y ahora Dios se está moviendo de otra manera. Entonces nosotros decimos, pero lo que yo viví, ¿qué fue? Entonces como que tenemos un choque generacional. Que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Todos los que salieron, los que entraron a Egipto, fue lo que salieron los hijos de Jacob, que fueron a recibir en tiempo de una hambruna, a ser alimentados por José. Recuerden que había una profecía que se cumplió en José, de un sueño que él tuvo. Pero ellos fueron a ser alimentados por un tiempo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos se quedaron ahí. Porque esa es la mentalidad del ser humano. El ser humano, cuando algo se pone bueno, el ser humano no quiere salir de eso, porque le tenemos miedo a lo desconocido, decía. Le tenemos miedo a lo nuevo, le tenemos miedo a las crisis también. Entonces, ellos fueron allí a buscar simplemente un sustento en tiempo de una hambruna, pero pasa la hambruna y ellos se quedaron ahí. Y se conformaron a esa cultura de los egipcios. Y tanto así que se hicieron esclavos de los egipcios. Una nación que Dios la llamó a libertad y se hicieron esclavos de los egipcios. Y vivían en la cultura de los egipcios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando Dios en el Espíritu nos quiere trasladar de una generación a otra, nos quiere trasladar de un mover a otro, y usted se queda. ¿Por qué? Porque a usted le gustó cómo se movía la cosa, cómo Dios proveía en aquel tiempo, pero fue Dios que nos mandó, porque Dios había una profecía de que José no iba a alimentar. Fue Dios que lo mandó, sí o sí. Pero era por un tiempo. José murió y ellos se quedaron ahí. Cuando José muere, ellos tenían que transicionar, tenían que ir a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, pero ellos se quedaron ahí, hermano. Y eso los llevó a cautiverio. Dios tuvo que levantar un libertador llamado Moisés para sacarlos a ellos de ahí. Y ellos estaban felices cuando Moisés les dijo que lo iba a sacar, porque Moisés hizo unos cuantos milagros antes de sacarlo. ¿Por qué usted cree que Moisés tuvo que hacer milagros antes de sacarlo de ahí? Porque somos tan incrédulos que tenemos que ver para poder creer. Y el reino de los cielos no es por vista, es por fe. ¿Usted cree que esos milagros eran solo para impresionar al faraón? Era para que el pueblo pudiera creer en Moisés. Por eso Moisés le dice, ¿cómo me van a creer a mí? Y Dios le dice, agarra, ¿qué tú tienes en tu mano? Una vara, tírala en el suelo. La tira en el suelo. Le digo, se convierte en esto, en serpiente. Ahora tómala por la cola, vuelve y se convierte en vara. Dios le dice, Dios lo que le está diciendo a ellos no te van a creer a ti, sino a la gracia que yo he depositado en ti. Entonces ellos tuvieron que ver milagros para poder entender que Dios lo quería sacar de Egipto. Si Moisés va de buenas a primeras y le dice, miren, sin vara, sin nada, y dice, Dios me dijo que nosotros tenemos que irnos a la tierra que Dios les prometió a nuestros padres. ¿Usted cree que ellos se hubiesen ido con Moisés? Ellos no hubiesen ido. ¿Y por qué? Pero como vieron milagros que Dios hizo a través de Moisés, entonces ellos le siguieron. Pero pasa lo siguiente, ellos salen de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y ese es el problema de la transición. Y eso es lo que yo veo hoy día en muchas iglesias. Hay iglesias que supuestamente están transicionando a algo nuevo. Ellos cambian la fachada, quitan las imágenes, y no estoy hablando de la iglesia católica, y las cosas tradicionales, que usted entra y eso no parece una iglesia, parece un estadio.
Ya el pastor ya no viste como con saco y corbata, sino que viste con unos pantalones rotos. Porque eso es moderno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y ellos creen que eso es transicional, eso es algo externo. Y eso es volver a la forma del mundo, no que el mundo se vuelva a la forma de nosotros. Y luces, y pantalla LED, y todas las cosas. Y ya ellos creen que han cambiado. Y el pastor que se llamaba pastor ya no se llama pastor, ahora se llama apóstol. Pero el mensaje es el mismo. Y lo mismo que se hace ahí es lo mismo. Y ya ellos creen que han transicionado. Eso no es transicionar, hermano. Porque la transición y todo lo que se mueve en Dios no es en lo natural, es en lo espiritual. Amén. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que hace? Que va a atraer el alma, va a atraer a la gente, porque ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gustaba a la gente en el mundo? ¿Qué era lo que había en la discoteca? Luces, sonido, pantalla. Entonces la gente, wow, algo parecido a lo que yo vivía en el mundo. Y la gente va. Pero eso no es, hermano. Él sigue el mismo mensaje, sigue la misma cuestión. Y le cambiaron el nombre al pastor, ahora se llama apóstol. Pero eso no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo. Para que usted no se confunda. Porque ahorita escuche, yo escucho a este por YouTube porque dicen que él es apóstol. Pero está enseñando las mismas maniobras que se enseñaba en la temporada pasada. Entonces, no se trata del nombre ni de las cosas físicas, se trata del contenido. Porque la palabra apóstol significa alguien que es enviado con un mensaje. Entonces, si Dios lo llamó, no puede tener el mismo mensaje que tenía hace 100 años. Dios tiene que traer algo nuevo para la iglesia. Le estoy dando pinceladas para que usted pueda entender. Incluso no tiene que llamarse apóstol para ser parte de esta estación. Porque hay gente que cree que si no se llama apóstol, entonces no. Porque lo apostólico no tiene que ver con un hombre, tiene que ver con un cuerpo, hermano, que se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En todos los moveres que usted ve, Dios usaba a un hombre, empezando por el mismo Moisés. Y si vemos en la historia, cuántos evangelistas Dios levantó, cuántos pastores Dios levantó a través de la historia de renombre que usted conoce. Algunos ya partieron con el Señor, otros todavía están vivos. Pero en esta estación lo que Dios va a hacer, aunque va a usar hombres como líderes, pero no va a ser algo de hombre, va a ser algo de un cuerpo. Por eso es que Dios lo está integrando a usted, a que no sea un espectador, sino que sea parte de lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos quieren ser parte de lo que Dios está haciendo para estos tiempos? Entonces, usted no puede quedarse como un espectador. Usted tiene que ser parte de lo que Dios está haciendo. Antes todos nos sentábamos en una silla a ver a un hombre acá grandioso. Ahora todos somos parte. Todos somos parte, porque ya la asignación no es aquí arriba. La asignación es en todo lugar que usted se mueva. Porque ya yo creo que usted entendió eso, que el templo no es esto. Que usted no tiene que venir al templo para que las cosas sucedan. Usted es el cuerpo de Cristo, usted es el templo de Dios. Y donde usted se mueve, Dios se mueve. Usted solamente tiene que estar alineado a la voz de Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer. Todavía estaba en la introducción. Gloria a Dios. Yo no quiero leer citas, solamente se las voy a dar para que si usted es de lo que toma nota, la nota y la lea en casa. Juan capítulo 5, versículo 1, verso 18. No lo busque, Diego, que no lo voy a leer. Esto habla, porque son pasajes, no son versículos ahí tomados, son pasajes. Entonces me tomaría explicarlo y aún así no lo voy a poder explicar completo. Juan capítulo 5 del 1 al 18 habla que Jesús llegó a un lugar llamado Betesda, donde habían 5 pórticos y había un estanque, dice la Biblia. Y cuando este estanque tenía algo especial, y es que dice la Biblia que de tiempo en tiempo venía un ángel y movía las aguas. Y el primero que fuera a entrar a las aguas, ese era sanado. Y se oye bien, ¿verdad que sí? El problema es que no pueden haber 2 moveres de Dios al mismo tiempo. Y ya Cristo estaba en la tierra. Pero ellos todavía estaban aferrados. Quizás ese ángel amado volvía a mover esas aguas. Si lo movía no sé, pero creo que ya no volvía. Porque ya Cristo estaba en la tierra.
¿Hay alguien en casa? No pueden haber dos moveres de Dios en el mismo tiempo. Pero la multitud de enfermos yacía alrededor de ese pozo, tratando de esperar que el asno volviera a mover las aguas. Y Jesús va pasando, y había mucha gente, pero a Jesús le llama la atención un hombre. ¿Usted cree que cuando él le preguntó ya no lo sabía? Tenía 38 años el hombre ahí, enfermo. Y Jesús se le acerca y le dice: ¿Qué tú haces acá? Le dice: mira, lo que pasa, Jesús sabía, pero él quería saber, mira que ahí hay un estanque y yo no tengo que... La pregunta que Jesús le hace a él, para entrar en materia, le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Él diría: aquí llegó el que me va a cargar y me va a tirar en el pozo. Pero él no entendía que él estaba tratando con la sanidad misma. Y él le dice a Jesús: mira Jesús, lo que pasa es, él ni sabía quién era, y él le dice, lo que pasa es, le explica lo que acontecía en el estanque, le dice, y yo no tengo quien me entre en ese pozo. Jesús no le estaba preguntando a él qué era lo que pasaba ahí. Jesús simplemente le preguntó a él: ¿qué quieres que yo te haga? El problema es que muchas veces estamos tan acostumbrados a algo que creemos que si no es de esa forma, Dios no se mueve. Y Dios nos está moviendo del lugar, pero nosotros, si no es de esa forma, Dios no se va a mover. Y tenemos a Cristo ahí frente a nosotros y nos lo está diciendo, pero no le creemos porque ya nosotros estamos impuestos a otra forma. Y como así fue que yo aprendí en mi generación, lo que está ocurriendo en esta generación está equivocado, pero no examinamos si es de parte de Dios. Por esto es que Jesús le dice a los apóstoles, a los fariseos, cuando le cuestionan, le dice: pero ustedes leen las Escrituras buscando al Cristo, buscando quién es el Mesías, pero ustedes no saben que ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que pasa es que ustedes solamente la leen por arribita, pero no la escudriñan. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces no se trata de leer las Escrituras, se trata de escudriñar las Escrituras. Y ellas son las que dan testimonio del Cristo. Y no estaba hablando del Nuevo Testamento porque no estaba escrito. Estaba hablando del Antiguo Testamento. Es ahí donde la gente dice: entonces ahora que estamos hablando del Nuevo Pacto, ya no vamos a leer el Antiguo Testamento. Claro que sí, hermano, porque ellas son las que dan testimonio del Cristo. Lo que pasa es que usted no puede ver el Antiguo Testamento como historias, ni aún los evangelios como la historia de Cristo. Usted tiene que ver a Cristo en la historia y no la historia de Cristo. Usted tiene que ver a Cristo en cada tipo, en cada figura, en cada nombre que se habla en el Antiguo Testamento. Si usted lo lee como historia y como historia de superación personal, como cogen a Job principalmente, entonces usted está perdiendo su tiempo en lo espiritual. En lo natural quizás le sirva para algo, pero usted tiene que ver a Cristo. Él era lo mismo que le estaba diciendo a los discípulos, y eso es lo que está haciendo el mover que Dios está trayendo ahora, es para conocer a Cristo. Jesús lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, único Dios verdadero, y a mí, a Jesucristo, dice él, a quien has enviado. Entonces, las Escrituras no se tratan de usted, las Escrituras se tratan de Cristo. Nosotros leemos las Escrituras a ver qué Dios tiene para el día de hoy, para yo vivir el día de hoy. Y las Escrituras son para ver qué Dios está formando en mí de Cristo. ¿Qué Dios quiere formar de mí en Cristo? En el día de hoy que yo la leí. Amén. Y en la cultura venimos a la iglesia a ver qué Dios me dice para esta situación que yo estoy pasando. Y no, qué Dios forma de su carácter en mí. Porque Dios nos está formando. Entonces, con una actitud incorrecta no vamos a recibir lo correcto de parte de Dios. Tenemos que reconfigurarnos. Amén. No se trata de trasladarse a la moda de esta generación. Se trata de transicionar en el espíritu a lo que Dios está hablando para esta generación. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, transicionar. Diga conmigo, transiciona. Y yo quiero hablarles rapidito de algunas actitudes que detienen la transición de Dios en nosotros. Usted sabía que
no es porque Dios no quiere que nosotros no transicionamos, sino que son nuestras actitudes las que no nos permiten transicionar en Dios. Amén. Recuerde que Dios le dice a este hombre que estaba enfermo en el estanque: ¿qué quieres que yo te haga? Pero ¿cuál era su actitud? Que lo tiraran al pozo. Pero ya Dios no se movía así. Recuerde que el hombre de la puerta del templo le dice a Pedro y a Juan que él quería una limosna, pero eso no era lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Ya había pasado el tiempo de la limosna, era el tiempo de entrar en la plenitud de la gracia en Cristo. Y de esas actitudes, número uno, y no la quisiera ni enumerar, porque muchas veces 5 pasos para salir de esto. No hay fórmula para salir de nada, no hay fórmula para hacer nada, solamente guiado por el Espíritu Santo, y Él nos guiará a toda verdad. Número uno, la falta de interés. Muchas veces no es porque Dios no quiere, muchas veces porque nosotros no tenemos interés de que Dios nos traslade, nos transicione. Hay gente que sencillamente no tiene interés de cambiar, que a ellos no les interesa cambiar. A ellos les interesa seguir como ellos son, como ellos estaban, porque eso les convenía y así fue que ellos aprendieron, y no tienen interés alguno de cambiar. Y esos son la gente que muchas veces, hermanos, tienen un concepto personal de Cristo, no conforme a lo que dice la Escritura, sino su concepto. No, porque así es que a mí me funciona, hermano. Yo creo que si yo voy a la iglesia todos los domingos, Dios me va a bendecir. Porque así es que Dios me funciona, hermano. Cuando yo tengo miedo, yo leo el Salmo 91 y se me va el miedo. Pero no tienen interés de lo que Dios quiere entrar dentro de ellos, sino lo externo, hermano. ¿Estamos entendiendo? Hay gente que no tiene interés, y si usted no tiene interés de cambiar, por más que yo le hable, por más que el pastor se desgaste hablando, por más que traigamos aquí apóstoles, profetas, evangelistas, maestros de renombre, usted no va a cambiar porque usted no quiere cambiar. Usted lo que quiere es seguir en lo mismo. Y va a cuestionar lo que se enseña porque usted quiere seguir en la misma actitud de siempre. Eso se llama falta de interés. Otra es la cobardía. Y esto tiene que ver mucho con el liderazgo en las iglesias. Muchos tienen temor de salir de una religión por temor a perder sus círculos de amigos y familiares. ¿A cuánta gente usted le predica allá afuera que no se congregan sabiendo que esta es la verdad? Y te dicen: no, yo no creo en ídolos, yo no hago esto, yo sé que todo eso no está bien. Pero ellos se quedan en donde están. ¿Sabes por qué? Porque no quieren perder su círculo de amigos, porque no quieren que su familia se enoje con ellos. O vienen un día a la iglesia y reconocen la verdad, o en un lugar Dios le habla, y desde que llegan a su casa y dicen: ¿saben qué, familia? Acabo de dar el paso más importante en mi vida. ¿Cuál es ese paso? Acabo de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Te lavan la cabeza, te pusiste loco, muchacho. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya ellos les da vergüenza y no vuelven más a la iglesia porque ellos les interesa más lo que dice la gente que lo que Dios dice de ellos. Entonces eso también no nos va a hacer transicionar. Eso se llama cobardía. Y parte de esa cobardía también la tuvo Poncio Pilato, que dice la Biblia que cuando le llevaron a Jesús, él identificó que ese era el verdadero Cristo y sabía que él era inocente. Pero dice la Biblia que por cobardía, por temor de los judíos, cambió las reglas de juego. Y él, teniendo el poder para simplemente decirle: yo no encontré nada, las leyes de Roma me dicen que ese hombre es libre, que se vaya, aunque ustedes quieran, pero yo hago lo que dice la ley. Él se inventó un nuevo juego. Y algo que él hacía quizás no era el día que tocaba soltar a uno y llevarse preso a otro y crucificar a otro. Pero él hizo otra regla de juego y dijo: ok, vamos a hacer una cosa. Porque lo que quiere es complacer la multitud. Porque él quería estar, era un político, hermano. ¿Y qué es lo que quiere el político? Tener adeptos, tener votos. Que la multitud esté bien con él.
hizo una regla de juego y dijo, vamos a hacer una cosa, como yo todos los años le suelto uno, traigan el más malo. Oye, eso él lo hizo aún, entienda bien, el más malo de todos los presos. ¿Qué usted cree que él estaba haciendo? Él estaba tratando de convencer a la multitud de que ese hombre era inocente. Por eso trajo el más malo de todos los presos, para ver si la multitud decía, este es malo, porque ellos creían que él era malo, pero comparado con Barrabás no hay nadie, maten a Barrabás. Y aún así la gente dijo, no, es a Cristo que queremos, maten a Cristo. Él estaba buscando, eso se llama cobardía, hermano. Y eso le pasa a muchos jueces, no solamente en este país, alrededor del mundo, que muchas veces saben la ley, saben lo que tienen que hacer, el edicto que tienen que dar, pero eso se llama juicio público, porque ya el público condenó a ese inocente, ellos lo condenan también. O porque ya el público liberó a ese inocente, ellos lo liberan, pero no se apegan a lo que dice la ley. Eso se llama, hermanos, cobardía. Y así muchas veces nos pasa a nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Sabemos que lo que Dios está trayendo nuevo nos puede llevar a algo más excelente, pero como lo que yo aprendí, la mayoría del contexto donde yo me muevo, eso es lo que habla, yo mejor me prefiero quedar con ese contexto que yo transicionara a lo que Dios está haciendo. Eso se llama cobardía. Otra cosa, y eso también tiene que ver con los líderes, es el temor de perder posiciones, posesiones y autoridad. Y eso le pasó a Nicodemo y a José de Arimatea. Dice la Biblia que cuando Jesús, aunque no lo dice claro, pero entendemos que fue el milagro del convertir el agua en vino, que Nicodemo estaba ahí. No voy a entrar en profundidad, pero eso es lo que se entiende porque era el único milagro que Jesús había hecho hasta ese momento. Y Nicodemo entendió a través de esa enseñanza que no era simplemente para que se hartara la panza de vino. Él entendió, Nicodemo, que ese era el Cristo. Pero ¿qué hace Nicodemo? Dice la Biblia que fue a Jesús de noche, por temor también a los judíos, porque era la principal de los judíos. Temor a perder su posición. Y hay muchos líderes hoy día que ellos saben que lo que han enseñado por tiempo, aunque Dios lo usó hasta cierto tiempo, pero ya Dios se está moviendo de otra manera. Pero ellos creen que si transicionan van a perder muchas cosas, porque muchos de esos moveres que Dios ha traído se han convertido en lo que se llama manipulación del hombre. ¿Me explico? Y lo que están llenos es de manipulación, que era lo que pasaba con los escribas y los fariseos. La ley era de Dios, sí o sí, pero ellos le habían puesto a esa ley cargas y cargas, habían manipulado tanto la ley que le habían puesto tanta carga para beneficio de ellos y no para beneficio y para salvación del pueblo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, como si ellos transicionaban, se le iba a derrumbar el imperio. Porque se trata de yo ser el líder, se trata de yo ser y no de que Cristo sea. Y eso le pasa a la mayoría hoy día. Así que tenga mucha cuenta lo que usted escucha por ahí. Les repito, se cambian el traje, ya no visten con saco y corbata, ahora visten con jean y con pantalones rotos y una chaquetica que me parezca un artista. Se cambian el nombre, yo soy un apóstol, pero el mensaje sigue siendo el mismo de la otra temporada. Y desde que usted lee el título en YouTube que dice apóstol, este tiene que ser del nuevo pacto, no significa que sea del nuevo pacto. Entonces estos dos hombres, Nicodemo y José de Arimatea, hasta enterraron el cuerpo de Jesús. Sepultaron a Jesús, porque no se enterraba, se sepultaba. Pero Jesús resucita y ellos sabían que era el Cristo. Y no pudieron decir, yo dejo la autoridad que tengo en el fariseísmo y yo sigo a Cristo. Ellos seguirían a Jesús de lejos, dice la Biblia. Y hay gente que esos son de los que cuando tú predicas, tú vas allá abajo y ellos te dicen, varón, qué bueno tuvo el mensaje. Eso estuvo poderoso, pero para que tú creas que ellos están bien contigo. Pero ellos siguen viviendo lo mismo que han vivido siempre, porque no les interesa transicionar.
Porque como la otra temporada le funcionaba, ellos creen que tienen temor a ver si esta le funciona. Entonces no se trata de caerle bien a nadie, se trata de o transición o no transición. Le decía, el que es con Cristo, con Él es, y el que no es con Él, desparrama. Entonces no se trata de eso, hermano. No se trata de eso. Y quiero explicar algo bien claro antes de proseguir. Porque muchas veces uno habla y la gente lo coge tan tajante y tan literal y dice, él está diciendo que los pentecostales no son de Dios. Él está diciendo que los carismáticos no son de Dios. Él está diciendo que si no es el apostólico, eso no es. Y él está rechazando todo lo que se enseñó. No. Yo no he dicho eso. Todo tuvo su tiempo. Y usted tiene que aprender a honrar. Pero eso no significa que porque usted honre, usted tiene que permanecer en lo que Dios no está permaneciendo. ¿Me explico? Por eso muchos se han quedado en la iglesia tradicional, porque su padre era de esa religión, su abuelo era de esa religión, y ellos tienen que ser de esa religión. Usted sabe lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Y esto no es cuestión de sentimiento, hermano. Esto es cuestión de gallardía. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es para valientes. Y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, otra cosa es aferrarse a lo viejo, lo cual nos impide abrazar los nuevos. Y eso eran los mismos de los escribas y los fariseos. Ellos nunca pudieron abrazar lo nuevo que Dios estaba trayendo, porque ellos estaban tan aferrados a la ley, estaban tan aferrados a la ley y a las tradiciones, que no pudieron, eso no les permitió ver a Cristo. ¿Qué tan apegados estamos a lo que Dios nos ha dado hasta hoy? Recuerde que el maná que Dios te dio ayer, hoy puede ser gusano. Entonces nosotros tenemos que tener unos oídos bien agudizados, hermano. Tenemos que tener unos oídos bien agudizados. También aferrarse a lo temporal nos hace perder lo que es lo eterno, hermano. Porque aunque son cosas de Dios, y les explico, aunque son cosas de Dios y han sido cosas de Dios, pero son temporadas de Dios. El eterno aquí es Dios. Usted es eterno ahora que tiene vida eterna, pero sin Cristo usted no es eterno. Los moveres son temporadas. Usted se imagina que el pueblo de Israel hubiese estado esperando el arca de nuevo de Noé para ellos ser salvos. Porque la generación de Moisés, de Noé, fue salvo a través de ¿qué? A través de un arca. Pero la generación de Moisés fue salvo a través del desierto, ¿verdad? A través de cruzar el Mar Rojo. Entonces, ¿usted te imagina que Moisés había ido y le hubiese dicho a ellos, mire, el Señor me mandó a salvarlos? No, porque ¿a dónde está el arca que tú vas a construir para salvarnos? No, pero que Dios me dijo que vamos a la tierra prometida. El arca, que ¿dónde está? ¿Me entiendo? Se lo estoy poniendo con papita y con un chin de cachú para que usted lo entienda. Más claro de ahí dicen los antiguos, no canta un gallo. Y me encanta algo, y es los discípulos de Juan el Bautista. He dejado alguna cita, le di Juan, anote ahí lo que anota. Ya le di Juan 5 del 1 al 18. Anote por ahí en Lucas 9 del 32 al 34. Y ahora anote Juan capítulo 1 del 35 al 42. Y luego léase Lucas capítulo 7 del 18 al 22. ¿Qué pasó aquí en estos dos capítulos? Juan capítulo 1, dice la Biblia que luego de que Jesús fue bautizado, al siguiente día Juan seguía bautizando, ¿verdad? Y dice que pasa Jesús y sus discípulos. Y cuando él pasa, vuelve Juan y dice lo mismo que dijo cuando lo bautizó. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ellos escucharon esto, ellos dijeron, pues si tú no eres Cordero, ¿qué hacemos nosotros contigo?
y se fueron con Jesús. Y dejaron a Juan. Se fueron con Jesús. Pero ellos dejaron a Juan, pero seguían con Juan. Porque luego en Lucas dice que ellos volvieron donde Juan a contarle todas las maravillas que ellos habían visto que Jesús había hecho. Lucas capítulo 7. Y le cuentan todo lo que Jesús había hecho y estaban maravillados. Y Juan, que había dicho, este es el Cordero de Dios, ahora le dice, vayan pregúntenle que si Él es el Cristo. Se confundió Juan. Y eso es lo que trae cuando nosotros no transicionamos. Trae confusión. Porque entonces ni estamos con Juan, ni estamos con Jesús. Y eso es lo que se llama, lo que se llama una mezcla de pactos. Hay gente que quiere vivir las promesas del antiguo pacto, de Deuteronomio capítulo 28, pero también quiere vivir las promesas del nuevo, o la realidad, porque ya no es promesa, es realidad del nuevo pacto, que estamos sentados juntamente con Cristo y todas esas cosas. Entonces ellos están esperando la promesa de que Dios los va a bendecir, pero también ellos quieren ser que son benditos con toda bendición de los cielos. O te va a bendecir o te bendijo ya, pero no puede hacer las dos cosas. Pero a mí me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús no le contestó con palabras. Jesús fue con ellos, sanó un par de ciegos, liberó un par de cautivos y hizo todo lo que dice Isaías 60, creo que Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios. Hizo todo lo que dice ahí, lo hizo literalmente. Entonces le dijo, vaya y díganle a Juan lo que ustedes han visto. le estaba revelando las Escrituras. Le dijo, cuando ustedes le digan lo que yo he hecho, si él se acuerda de lo que dice Isaías, de lo que dijo el profeta Isaías, él va a volver a entender que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso era lo que le estaba diciendo. Entonces, por eso es que les repetía, no es que las Escrituras, que el Nuevo Testamento está mal, está bien. Lo que pasa es que si tú lo ves en lo natural, tú no vas a ver a Cristo. Parece que como él estaba encerrado en la cárcel ahí, se la pasaba leyendo el Pentateuco. y lo veía tan literal que se confundió y dijo, pero espérate, pero yo dije que él era el Cristo, pero como que no entiendo. Y cuando vienen los discípulos le dicen, Juan, tú no sabes que el que tú dijiste que era el Cordero de Dios, ese mismo es, porque hemos visto cosas que él ha hecho. Y él dice, pero espérese, porque yo lo dije, pero yo ahora que es que estoy fajado leyendo las Escrituras y me doy cuenta que será él o no será él. Vayan, pregúntenle de nuevo. Y eso le dice, si no lo entienden por las Escrituras, se lo voy a hacer con hechos. Vengan conmigo. Sana aquí, liberta allí, hace allí. Entonces le dice, vaya y dígale a Juan lo que ustedes vieron. Léanlo ahí, capítulo 7 de Lucas. Vaya y dígale a Juan lo que ustedes vieron. Los ciegos oyen, los sordos ven, los cautivos son liberados, a los pobres se les he enseñado las buenas nuevas. Isaías 61. Entonces, lo que él está leyendo, fajado ya leyendo, ese soy yo. Lo que pasa es que yo soy el Cristo que se ha manifestado. Hay alguien en casa todavía. Entonces no se quede con la letra, hermano. La letra mata. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que vivifica. Amén. Y quiero leer por último, eso sí lo voy a leer, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Para que usted no diga que no leí nada, yo. Ese hermano se pasó una hora ahí hablando cosas ahí, un reguero de disparate, y no mencionó a Cristo, no mencionó la Biblia en ningún momento. Eso es herejía lo que estaba diciendo. Eso era concepto humano. Pero usted no sabe qué es la Escritura porque usted no la lee entonces, porque todo lo que yo estoy diciendo está en la Biblia. Hay alguien en casa todavía. Lo que pasa es que usted no tiene que leerla, tiene que escudriñarla. Capítulo 3, verso 4 al 8. Y luego vamos a brincar al 12. Dice el apóstol Pablo, ¿ya lo tiene? Filipenses capítulo 3, verso 4 al 8. Y después le digo dónde vamos a brincar. Filipenses capítulo 3, ¿ya lo tiene? Si no, léalo en la pantalla. Dice, el apóstol Pablo dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, ley, del linaje de Israel,
promesa. De la tribu de Benjamín, de los herederos. Hebreo de hebreo, eso no había que dudarlo. En cuanto a la ley, ya yo no era uno que guardaba la ley, no, yo era un fariseo de fariseos. Enseñado a los pies del más sabio de los fariseos, del más prominente de los fariseos, de Gamaliel. Pero, ¿cuántas cosas, hablando de todo eso, eran para mi ganancia? Y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Porque esto no se trata de lo que yo sé, esto no se trata de lo que me funcionó, esto se trata de Cristo, hermano. ¿Cuántos están dispuestos a dejar todo por Cristo? Y todo es todo, hasta los viejos rudimentos, hasta lo que usted aprendió que ahora usted lo aprendió de otra manera. Es todo, hermano. Dígale a alguien, tienes que dejar todo para poder asirte de Cristo. Dice el apóstol Pablo, y ciertamente, aún lo está reafirmando, dice, y es de verdad que yo he estimado todas las cosas como pérdida. Todo lo que él tenía, él hizo lo contrario a lo que hizo Nicodemo y lo que hizo José de Arimatea, porque él también era un fariseo, y él era peor que ellos, porque él perseguía a la iglesia. Oiga esto, y cuando él se encontró con Cristo, no era a buscar a Cristo que él iba, era a perseguir a los creyentes. Pero cuando tuvo un encuentro con el Dios de la gloria, hermano, cuando tuvo un encuentro con la palabra viviente, dice la Biblia que él todo eso lo dejó por basura, dice, todas esas cosas, y óigame, él porque la gente lo ve fácil, y se convirtió del fariseísmo y del judaísmo, se convirtió Pablo a Cristo. Eso no era fácil. No era un creyente que se sentaba en una silla, era uno de los mismos directores del fariseísmo. Él era un principal de los fariseos, que era lo mismo que era José de Arimatea y lo mismo que era Nicodemo. Usted sabe a todo lo que él estaba renunciando, a posición, a estatus, a posición económica, a posesiones. Y ese es el problema, que muchas veces no queremos renunciar a cosas que para nosotros son valiosas. Pero él hizo lo contrario a lo que hicieron aquellos dos. Dice, pero cuántas cosas, todas esas cosas que el hombre la tiene como estima, dice, eran para mí también ganancia, pero yo las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Dice, y ciertamente, lo repite, aún estimo todas las cosas como pérdida, porque yo no busco lo bueno, dice, yo busco la excelencia, que es el conocimiento de Jesucristo, mi Señor. Y no dijo Jesucristo mi Padre, no, dijo mi Señor. Estaba diciendo el que me gobierna a mí ahora. ¿Cuántos quieren ser gobernados por Cristo? No se trata de yo ser cristiano, se trata de que Cristo gobierne mi vida, que el Espíritu gobierne mi nueva naturaleza. Dice, por amor del cual lo he perdido todo eso que él estimaba como grande que él era, por basura, y basura aquí la palabra estiércol, y si lo ponemos en español hay que apagar la cámara, para ganar a Cristo, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y quiero que brinquemos al 12, me interesa esto, dice, no que lo haya alcanzado ya. Y lo interesante que está diciendo que no lo ha alcanzado es el que escribió la mayoría de la parte del Nuevo Testamento, y él no lo ha alcanzado. Y en una dice que Dios lo llevó al tercer cielo allá, y vio cosas que si la hubiese escrito hoy nosotros no nos la creyéramos. Y él está diciendo, no, yo no pretendo haberlo alcanzado. Y nosotros, porque nos aprendimos 2 versículos y 2 maniobras del cristianismo, ya creemos que ya somos maduros. ¿Usted está entendiendo? ¿Hay alguien en casa todavía? Y un hombre que lo que él dice que no lo ha alcanzado, y nosotros estamos aprendiendo de él, es de él que estamos aprendiendo. Y él no lo había alcanzado.
Y nosotros que no sabemos todavía lo que él escribió, no lo entendemos, y estamos pretendiendo decir que somos maduros y que esto es lo que yo sé, eso es, no hay otra cosa. ¿Usted está entendiendo la cosa, el asunto? Dice, hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Y cuando dice olvidando lo que queda atrás, no era solamente el fariseísmo, era aún lo que él había aprendido hasta ese entonces. Y ya él había sido llevado al tercer cielo. Ya él había recibido cosas inefables. Él dice, olvidando todo eso que queda atrás, no aferrándome a eso, dice el apóstol Pablo. Yo prosigo a la meta, diga conmigo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Alguien puede darle gloria a Dios y ponerse de pie? Póngase sobre sus pies, por favor, si es tan amable. No se trata, hermanos míos, de que ya yo entendí, de que ya yo sé, de que ya yo maduré. ¿Usted sabe cuál es el próximo paso después de la madurez? Si Cristo no te lleva. ¿Cuántos saben cuál es el siguiente paso de una fruta después que se madura? Si usted no se la come, si usted no la aprovecha. Entonces, esto es o hasta que usted se vaya o hasta que Cristo venga. Amén. Entonces, no nos creamos tan maduros que ya no podemos aprender más. Dios, repito, siempre está haciendo, no como empecé hoy, como empecé la semana pasada. Dios está haciendo, diga conmigo, Dios está haciendo cosas nuevas. Y añádale ahora, continuamente. Solamente hace falta que yo me alinee en el Espíritu. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te alabamos, te loamos, Padre. Gracias te damos, Señor, por este evangelio tan glorioso, Señor. Padre amado, porque no nos hemos acercado, Señor, Padre amado, como se acercaron el pueblo de Israel a aquel monte Sinaí, aquel monte, Padre, donde había truenos y relámpagos, Señor, donde todo era simplemente figura, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, Señor, a la ciudad del Dios vivo, Señor. Somos parte de tu ciudad, Señor. Somos parte de la gran ciudad que Cristo está formando, Señor. Padre amado, gracias, Señor, porque tú nos estás llevando hacia el cumplimiento de tu propósito, Señor. Padre, quita de tu pueblo, de cada uno de nosotros, Señor, toda resistencia a la transición, Señor, Padre. Permite, Señor, que podamos transicionar, Padre amado, que quita todo obstáculo, Señor, todo orgullo, Padre amado, todo confort, Padre amado, toda duda, Señor. Todo lo que esté impidiendo, Señor, que nosotros podamos transicionar, Señor. Padre amado, quita todo aquello de nosotros, Señor. Pero sobre todo pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Por eso era que tú le preguntabas a la gente, ¿quieres que yo te sane? ¿Quieres que yo te libre? Porque depende de nosotros, Señor. Tú siempre quieres, Padre. Tú quieres llevarnos a la madurez. Tú quieres llevarnos hacia la excelencia. Tú quieres llevarnos, Señor, al cumplimiento de tu propósito, Señor. La pregunta es si nosotros queremos, Señor amado Jesús. Pon en nosotros, oh Dios, el querer como el hacer, Señor. Por tu buena voluntad, Señor amado Jesús. Pon en nosotros esa hambre, esa sed, Señor. No por religión, Señor, no por las cosas tradicionales, sino esa hambre única y exclusivamente por ti, Padre amado. Que como Pablo estemos dispuestos, Señor, a dejar todo lo que hemos adquirido hasta ahora por amor a Cristo, Señor, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, Señor. Padre de la gloria, Señor amado Jesús. Yo oro no solamente por nuestro pastor, sino por todos los ministros tuyos que en este tiempo tú estás levantando alrededor del mundo con este nuevo mover, Señor, de lo que es el nuevo pacto, de lo que es la madurez en Cristo, de lo que es la nueva naturaleza, Señor. Mira cuánta resistencia, Señor, a la transición, Señor amado Jesús. Yo sé que hay muchos de ellos cansados, agotados, Señor, que aún creen que
por la resistencia del pueblo, Padre. Quita toda dura cerviz de tu pueblo, Señor amado Jesús. Que no seamos como los hebreos, Señor, que no seamos como aquellos que entraron al desierto, Señor, pero su duro corazón no les permitió entrar a la tierra prometida, Señor. Padre amado, Señor, que podamos tener un corazón como una tierra lista para ser regada, Señor, por esto nuevo que tú estás trayendo, Señor amado Jesús. Que no es cosa de hombre, es cosa de tu Santo Espíritu, Señor. Oh Padre de la gloria, Señor. Levanta hijos dispuestos, Señor, a ser moldeados, Señor. Vasijas dispuestas, Señor, a ser deshechas para volver a ser hechas un nuevo vaso, Señor amado Jesús. Padre amado, oramos nuevamente, oramos firmemente, Señor amado, por cada uno de sus ministros, Señor, en especial por nuestro pastor, Señor. Sabemos la demanda, la carga que él tiene, la demanda de parte tuya, Señor. Y tiene muchas veces un contraste entre la demanda de parte tuya y la demanda del pueblo, Señor. Padre amado, que ellos escojan la demanda tuya y no la demanda del pueblo, Señor amado Jesús. Porque tu demanda, Señor, es para bien, Señor, es para llevarnos, Señor, al cumplimiento de tu eterno propósito, Señor. Hasta que todos lleguemos, Señor, a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. A ese varón perfecto, Dios, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, Señor. Bendecimos este pueblo representado en el día de hoy, Señor. Que tu gracia, tu favor sea con cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, que tu gracia sea no solamente para llenarnos a nosotros, sino que sea manifiesta a través de cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre amado Jesús, gracias por tu gracia. Gracias por tu favor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia, Dios, con cada uno de nosotros, Señor. No nos tomes en cuenta la tosudez, Señor. No nos tomes en cuenta la resistencia, Señor amado Jesús. Como decía el salmista, pon en mí, oh Señor, un corazón recto, Señor. Es un corazón que está alineado solamente a escuchar tu voz, Señor amado Jesús. Padre amado de la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor amado. Padre, quisiéramos hacer como Pedro, una enramada y quedarnos aquí, Señor. Pero tenemos que avanzar hacia la próxima, hacia lo próximo tuyo, Señor amado Jesús. Oh Padre de la gloria, que haya en cada uno de nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, Señor. Que aún siendo Dios, Señor, no estimó ser igual a Dios, Señor, sino que fue sometido al proceso, Señor. Dice la Biblia que aún menospreció, aún el mismo menosprecio, el oprobio, Señor, solamente porque Él quería obedecer a su Padre. Y eso lo llevó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor. De igual manera, Señor, tú quieres llevarnos a nosotros, Señor, hacia esa madurez, Señor, hacia ese varón perfecto, Señor. Padre amado, oramos, te lo imploramos, te lo rogamos, Señor. Quita toda dureza de corazón, Señor. Padre amado, para que podamos entrar en lo nuevo que tú estás trayendo, Señor. Que no hagamos resistencia, Señor. Que entendamos que es de parte tuya, Señor amado. Que ya no nos van a tirar en el estanque, Señor, sino que tú estás aquí. Tú habitas en nosotros, Señor. Ya no tenemos que esperar que un ángel mueva las aguas, Señor, sino que el Espíritu que habita dentro de nosotros nos da testimonio de que Él es el Cristo. Oh, gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. En el nombre que sobre todo nombre, alguien puede darle gloria a Dios.